Unos hooligans. ¿Cómo que ya estamos en vivo ya, creo, ¿eh? Estamos en directo. Vamos. Muchas gracias, estimados doctores. Ahora daremos inicio a la sexta mesa. Agradecemos la participación de los doctores Dolores Ventolila, Claudia Fernández, Javier Robalino, Lisette Hernández y Antonio Bravo. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Antonio Bravo, que nos hará el honor de moderar esta mesa. El doctor Bravo es socio responsable de la práctica de litigación y arbitraje en Evershed Sutherland Madrid. Asimismo, Antonio es el socio director a nivel global de la alianza entre Evershed Sutherland y 22 firmas de Latinoamérica destinadas a asesorar a clientes globales en sus negocios en Latinoamérica. Antonio cuenta con dilatada experiencia en arbitrajes comerciales, especialmente en el sector de energía, construcción, infraestructura y minería. Fue chair del Comité de Litigación del IVA y está reconocido en Chambers, Legal 500 y Leaders League. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Estudio Mario Castillo Freire, abogados, por la organización de este Congreso Internacional de la Abogacía, de la Biblioteca de Arbitraje sobre la práctica arbitral en un mundo cambiante. Muchas gracias también a Jorge Luis Collantes y a Macarena por la introducción. Voy a presentar brevemente primero al panel, para posteriormente definir un poco cuál va a ser el objeto de nuestro debate, el objeto de nuestra mesa, de la mesa 6, y luego posteriormente darle la palabra a nuestros speakers para que desarrollen la práctica y entablemos un debate abierto sobre la cuestión. En primer lugar, me gustaría presentar a Dolores Ventolila. Dolores es abogada senior en White & Case, con base en Ginebra. Asimismo, es doctora en Derecho Internacional Público y profesora invitada en Derecho Internacional de Inversiones en el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra. Dolores cuenta con dilatada experiencia en arbitraje internacional, especialmente en los sectores de la construcción, energía y productos de consumo. Asimismo, presta servicios de consultoría a gobiernos y organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Buenas tardes, Dolores. Y muchas gracias por unirte a esta mesa. A continuación tenemos a Lisette Hernández. Lisette es asociada principal en el Departamento de Litigación y Arbitraje en Garrigues. Lisette también cuenta con dilatada experiencia en litigación y arbitraje, especialmente en los sectores de la construcción, asesorando recurrentemente a grandes empresas constructoras en proyectos de infraestructura, tanto desde la fase contractual, pasando por la fase prelitigiosa hasta los procesos de resolución de disputa ante un panel y, por último, en arbitraje si fuese necesario. Gracias, Lisette, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. También contamos con Claudia Fernández López Areal, que es asociada del Departamento de Arbitraje Internacional de Hogan Lovells, aquí en Madrid. Está especializada en la resolución de controversias en el sector de la construcción y de la ingeniería. Claudia asesora a nivel local e internacional a empresas del sector de la construcción, actuando en nombre de contratistas globales bajo diferentes reglas de arbitraje, tanto nacional como internacional. Además, y de manera regular, asesora en sus relaciones contractuales diarias, en las relaciones con los subcontratistas y clientes y en la redacción de reclamaciones contractuales. Gracias, Claudia, por unirte a nosotros y por acompañarnos esta tarde. Un placer para nosotros. Gracias. Y por último, me gustaría presentaros a Javier Robalino Orellana. Javier es el socio fundador de Robalino Abogados, una de las principales firmas de abogados del Ecuador. Asimismo, es profesor universitario y miembro del Círculo de Presidentes del Consejo de las Américas, doctor en Derecho por la Universidad Católica, con estudios en Duke University y Harvard Law. Javier cuenta con más de 2 décadas de experiencia como árbitro y como counsel en arbitrajes complejos, tanto comerciales como de inversión, y es árbitro reconocido por las principales cortes de arbitraje de América Latina. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta mesa. Buenas tardes, buenas noches, Antonio, gracias. En la mesa anterior a la nuestra, en la mesa 5,
se han analizado cuestiones relativas al arbitraje como método de resolución de controversias en el sector de la construcción, discutiéndose de una forma muy intensa y muy interesante sobre la conveniencia de las cláusulas arbitrales, las distintas sedes de arbitraje y otras cuestiones genéricas dentro del mundo del arbitraje en el sector de la construcción. En nuestra mesa, en la mesa 6, sin embargo, nos gustaría seguir analizando el mundo del arbitraje en el sector de la construcción, pero desde una perspectiva más específica y más concreta en dos cuestiones fundamentales que son muy relevantes y que siempre suelen aparecer en este tipo de arbitrajes. Nos estamos refiriendo concretamente al tema del retraso y al tema de los daños, que en el 90% de los arbitrajes relacionados con el sector de la construcción siempre andan relacionados o bien con una de estas cuestiones o incluso con las dos. Para analizar estas dos cuestiones en profundidad, me gustaría plantearle una serie de preguntas a nuestros panelistas para que entre todos podamos quizá aclarar un poco a la audiencia sobre estas dos cuestiones. Y para ello me gustaría empezar con Lisette. Lisette, en tu opinión, ¿qué es el retraso en un proyecto de construcción y qué consecuencias acarrea el retraso? Muchas gracias, Antonio. Y bueno, primero de todo, también agradecer a la organización la oportunidad de poder participar en este congreso hoy. Pues bueno, entrando ya un poco en el fondo de lo que me preguntabas, ¿qué es el retraso? Bueno, todos sabemos que en un proyecto en un contrato de construcción, el contratista asume la obligación de entregar el proyecto en un determinado plazo, en una determinada fecha que viene identificada en el contrato. Desafortunadamente o afortunadamente para los abogados, el retraso en el proyecto de construcción es muy habitual y me atrevo incluso a decir que no hay un proyecto de construcción que se entregue a tiempo. No sé si es una osadía, pero bueno, en mi experiencia eso suele ocurrir. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de retraso? ¿Qué es el retraso? Bueno, pues yo creo que se puede definir el retraso como aquel acto o evento que afecta al tiempo requerido para completar el proyecto. De modo que en la mayoría de los casos, como consecuencia de ese evento, el proyecto no se puede entregar en el tiempo contractualmente previsto y se produce un incumplimiento del proyecto. No me voy a detener en cuáles son las causas que pueden retrasar un proyecto de construcción. Sobre eso otro de los panelistas hablará más tarde, pero sí mencionar que desde luego pueden ser causas muy variadas y de muy distinta índole, desde cambios en el alcance del proyecto, aparición de circunstancias imprevistas, en fin, os lo podrá explicar más detenidamente después mis compañeros. Lógicamente, la entrega a tiempo de cualquier proyecto de construcción, de cualquier obra, es importante no solo para el contratista mismo, que si no lo puede cumplir se verá abocado a estar más tiempo en la obra, con los mayores costes, menores márgenes que eso puede acarrear, y lógicamente también para el dueño de la obra, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias trae ese retraso? Me preguntabas. Pues bueno, fundamentalmente yo creo que se pueden agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, el tiempo y por otro lado, el coste. Y lógicamente esto da lugar a reclamaciones cruzadas, que son las que solemos ver en los arbitrajes de construcción. ¿Cuáles son estas reclamaciones cruzadas? Pues lógicamente reclamaciones de tiempo y coste cruzadas entre el dueño y el contratista. Cualquiera que sea la razón, normalmente del retraso, la reclamación por parte del contratista al dueño de la obra de una extensión de tiempo para poder prorrogar el plazo del proyecto más allá del inicialmente previsto, y un pago, además, la reclamación por el pago adicional de esos costes que haya podido conllevar el retraso o la mayor extensión del plazo de construcción. Al mismo tiempo, también da lugar a las reclamaciones del dueño de la obra frente al contratista, generalmente por los costes que ese retraso en la entrega de la obra le ha podido ocasionar.
En cuanto al tiempo, son las básicamente denominadas reclamaciones por extensión de tiempo, extension of time claims, como se les suele conocer en la industria. Y es habitual en los contratos, dadas este tipo de reclamaciones, que existan cláusulas que regulen la posibilidad de reclamar estas extensiones de tiempo, por las cuales se permita al contratista de la obra solicitar prórrogas de la fecha de finalización del plazo de construcción si demuestra que el avance en la obra se ha visto afectado por circunstancias que están fuera de su control. Lógicamente, estas cláusulas tienen en cuenta la distribución de riesgos asumidos por cada una de las partes en el contrato. Por lo general, los contratos que regulan este tipo de cláusulas también suelen prever cuáles son las formalidades que el contratista debe cumplir, que normalmente no son pocas, para poder solicitar esas reclamaciones. Formalidades tanto en los plazos en los que deben solicitarse esas extensiones de tiempo, como la documentación que debe acompañarse para sustentar o fundamentar estas reclamaciones. ¿Y cuál es la otra consecuencia fundamental que decía? Pues básicamente consecuencias en términos monetarios, en términos de dinero. Normalmente un retraso en un proyecto de construcción suele acarrear también solicitudes de dinero, de coste, ¿no? Además del tiempo que lleva estar mayor tiempo en la obra, el coste aparejado a ese tiempo adicional. Hay que tener en cuenta que hay veces que hay causas de retraso que sí que afectan o impactan directamente en la ejecución de los trabajos, pero no suponen un retraso en la fecha de terminación del proyecto. Esos retrasos, lógicamente, no se consideran retrasos críticos y, por lo general, la única consecuencia que llevarán anudadas serán consecuencias en términos de costes, pero no de plazo. Pero hay otros retrasos que sí que afectarán a la fecha de terminación del contrato, y esos otros, si son por circunstancias atribuibles al dueño de la obra, pues llevarán aparejadas adicionalmente al mayor plazo el mayor coste. ¿Y cuáles son estos costes? Bueno, pues normalmente por lo que se refiere al dueño de la obra, el retraso le permitirá solicitar frente al contratista el pago de penalizaciones por retraso. Son las denominadas en la industria normalmente liquidated damages clauses, básicamente en las cuales se liquida de forma anticipada el perjuicio que se supone que lleva que acompaña a ese retraso, y que tienen básicamente la función de cuantificar de manera anticipada el daño derivado del retraso. Esas indemnizaciones por retrasos contractualmente previstas, pues a veces se establecen en términos diarios, a veces en términos semanales, pero en todo caso viene establecida la cuantía a la que viene obligado el contratista, a cuyo pago viene obligado el contratista. Es habitual que estas cláusulas estén limitadas en cuanto, estén capadas, haya un máximo al cual esté el contratista obligado a hacer frente en caso de retraso. Como esto es así, y a veces pues contratistas avispados pudieran verse tentados a preferir pagar el retraso, el importe que conlleve el retraso y no continuar con la ejecución de la obra, es habitual que este tipo de cláusulas vaya acompañada de la obligación, en todo caso, del contratista, es decir, el pago de estas indemnizaciones por retraso no exime en ningún caso al contratista de tener que cumplir con su obligación de entrega del proyecto. ¿Y cuáles son las reclamaciones de costes por la parte del dueño de la obra? Del contratista. Pues básicamente en los casos en que estas extensiones, estas solicitudes de tiempo, de extensión de tiempo, vayan acompañadas a su vez de extensiones de solicitudes de reclamación de costes, serán lo que se suele conocer como disruption and prolongation costs, sobre los que también se tratará en detalle más adelante, pero básicamente son los costes derivados de tener que estar en el proyecto más tiempo del inicialmente previsto como consecuencia de ese retraso. En definitiva, el retraso en los proyectos de construcción es común, habitual, frecuente, y cuando esto ocurre, las consecuencias que normalmente suelen llevar aparejadas pues son solicitudes
tanto de tiempo como de coste, y por lo general ambas, y además cruzadas por ambas partes, tanto del contratista frente al dueño como del dueño frente al contratista. Gracias, Lisette. Supongo que por eso es por lo que en los contratos de construcción una parte muy importante del mismo lo ocupan la regulación de todo lo relacionado con el retraso, por la relevancia y por la frecuencia con la que en la práctica se produce. Una de las cuestiones que has dicho es la de las consecuencias, tanto económicas como temporales, producidas por el retraso. Sin embargo, a mí me gustaría saber cómo se determina el retraso, y para ello me gustaría que Claudia nos diese su opinión al respecto, por cuanto que entiendo que no debe de ser tan sencillo como un mero cálculo temporal del plazo añadido que se ha producido, por la que se ha producido el retraso. Claudia, por favor. Pues exactamente, Antonio, como estabas diciendo, eso no es tan fácil, o sea, desde mi punto de vista no es tan fácil como decir, he tenido que parar por X evento 35 días la obra, pues la relación de 35 días. Porque al final, bueno, como todos sabéis, y mucha de... Te oímos un poco mal, Claudia. Claudia, no sé si acercándote un poco. ¿Sí? ¿No? A ver, sí, Hay quizás. eco. Está distorsionada la voz. Sí. Si tienes casquitos, quizá. Tienes un problema, Claudia. Son las cosas del directo. Perdonen, pero estas cosas ocurren. ¿Escucháis? Sí. Vamos a intentarlo. A ver. A ver, un segundo. Ahora mejor, ahora mucho mejor. Vale, perfecto. Pues bueno, como decía, determinar un retraso, no me escuchan. Antes, cuando te has acercado un poco, te escuchábamos mejor. A ver ahí. A ver. Con los cascos. Es que no sé si sean un segundo. Ahí te oímos muy bien. Ahí. Venga. Ahora, espera. ¿Ahora? Sí, ahora perfecto. Vale, genial. Ahora ya se ha conectado. Tarda un poquito en conectarse en los auriculares, creo. Bueno, lo que iba diciendo es que determinar el retraso de, o sea, los efectos que un evento de retraso ha podido causar no es tan fácil como decir, se ha parado la obra 30 días, vamos, se prolonga todo 30 días. No. Al final cada obra tiene su, perdón, su programa base. Y al final un retraso en una actividad va a depender de todas las demás actividades, de una holgura que pudiera haber entre unas actividades y otras y de muchos otros temas que por eso no es algo que se pueda realizar fácilmente y que es indispensable, a mi forma de ver, y es algo que le transmitimos siempre a los clientes, el papel de un experto que pueda determinar este retraso. Entonces, como comentaba, el programa de línea base que tiene el contrato es el mejor punto de partida para identificar el retraso. Es decir, en el que se plantean todas las actividades que el cliente, que el contratista iba a ejecutar, los plazos en los que planeaba ejecutarlos, y de ahí se consigue un programa as built, como se ha construido, que es como el programa final. Y entonces, comparando esos dos, es un poco como se puede ver realmente la distorsión que ha habido y que ha causado la diferencia entre uno y otro. Porque, como decía, por ejemplo, puede haber actividades que una se retrasa, pero no terminaba al final del proyecto. Y si no condiciona el comienzo de la siguiente actividad, la siguiente se desarrolla en paralelo y aunque la primera se haya retrasado, pues no condiciona nada el final de la obra. O todo lo contrario, que esa actividad que se retrasa condicione el inicio de la siguiente actividad y que por tanto deslice, o que hubiera incluso una holgura entre el inicio de una, el final de una y el principio de otra. Entonces, al final es algo muy complejo que no es, bueno, yo lo he intentado representar de forma un poco simplificada, pero es muy complejo porque al final en una obra
ya no grande, sino en un proyecto mediano, va a haber miles de actividades. No es un tema de 2 o 3 actividades que se condicionan la una a la otra. Son 1000 cosas que tienen sus plazos y sus dependencias de la una y de la otra. Pero entonces, Claudia, perdona que te haga una Sí, pregunta. no, dime. Entonces, puede haber casos en donde un retraso no provoque daños, porque si la obra no, como decías antes, que es posible que la otra actividad se desarrolle paralelamente sin tener que esperar a que se acabe aquella fase que esté retrasada. Si la obra acaba concluyéndose dentro del plazo contractualmente previsto, por mucho que haya habido un retraso en una de sus fases, fase de cimentación, por ejemplo, no ocasiona retraso. Sí y no, dependiendo de la, o sea, la respuesta es sí si el retraso es del contratista, porque eso, en un retraso, tú te retrasas en una actividad tuya, pero si no condiciona al final del proyecto, no tienes tampoco ningún deadline intermedio, tú te solucionas el resto de tus actividades y podrías acabar en plazo. Cosa diferente sería si ese evento que causa el retraso es culpa del cliente. Porque quizá, si te retrasa una actividad, aunque no retrase el final de la obra, sí que te puede estar, luego vamos a hablar de ello, sí que te puede estar ocasionando unos costes de que tú tenías planificado realizar una actividad en 30 días y la tienes que realizar por su culpa en 45, pues obviamente es muy probable que vaya a costar más esa actividad. Ya. Entendido. Y Lisette, vuelvo otra vez a ti porque me gustaría aclarar una cuestión que has mencionado antes, pero que quizás habría que desarrollarla un poco. Una de las consecuencias del retraso, decías, era la generación de daños cuantificables económicamente. ¿Cómo se cuantifican realmente esos daños? Bueno, básicamente, o sea, hay que analizar para analizar el retraso hay que básicamente hacer un análisis del retraso que se ha generado. Como decía Claudia antes, en la industria hay, digamos, como anticipado, varias metodologías para poder analizar ese retraso. Claudia ha anticipado, no quiero volver sobre ello y desde luego yo no soy perito ni quien para poder explicar cuáles son esas metodologías, pero básicamente hay que determinar cuál es la causa del retraso y a quién es atribuible, y eso es la labor que corresponde hacer a los peritos. ¿Qué metodología debe aplicarse? ¿Hay una unívoca? Pues no la hay. Hay muchas en el sector. Se pueden utilizar distintas metodologías y, lógicamente, será una cuestión a determinar por el perito, por las partes, en función del estadio del proyecto, la documentación disponible, etcétera, etcétera. Es decir, ahí sí que es verdad que hay en la industria determinadas guías o, bueno, sí, orientaciones de cuál es la metodología mejor a seguir en función de el momento en el que nos encontremos, la documentación que se disponga, etcétera. Es decir, en cada caso, ilustrar a los partes, los peritos y sobre todo al tribunal arbitral, en los casos que esto se produce durante un arbitraje, cuál es la metodología que se debe de seguir. Y corresponderá a las partes, bueno, será determinarla. Lógicamente, en función de ese retraso, se determinarán los daños que, en función de quién sea atribuible y las consecuencias que el mismo conlleve, deberá determinarse cuáles son los daños. ¿Qué metodologías de valoración de los daños hay? Pues, lógicamente, en función del tipo de daño del que estemos hablando, pues deberemos determinar en función de los costes incurridos en cada uno de los casos, cuál es el importe de ese daño, ¿no?, que se ha causado como consecuencia de ese retraso. Bien. Gracias, Lisette. Bueno, por ahora hemos analizado la cuestión de qué es el retraso y de cuáles son las consecuencias, así desde una perspectiva muy genérica, pero a mí me gustaría tratar también un poco el tema de cuáles son las principales causas del retraso. Dolores, buenas tardes. ¿Te importaría, por favor, comentar esta cuestión sobre las posibles causas o las causas más frecuentes del retraso en arbitrajes, en los contratos de construcción?
Sí, por supuesto. Bueno, la causa más común que se pueden imaginar es la falta de materiales, un retraso de materiales o materiales que lleguen pero que sean defectuosos, que no sirvan. Otros cambios, causas típicas son los cambios en la ingeniería, retrasos en la ingeniería o en la documentación de ingeniería. Es común que en algunos proyectos se comiencen los trabajos de construcción antes de que se finalice la ingeniería, los llamados fast track, y ahí efectivamente si hay un retraso en la ingeniería no se pueden comenzar ciertos trabajos y puede generar un retraso. Otras causas que ya mencionó Lisette son los trabajos fuera de alcance o las variaciones o cambios en los trabajos que ya sean realizados o ya sea a realizar, pero que cambian la secuencia de los trabajos. Eso puede también causar retrasos. Y otras causas comunes incluyen la falta de personal calificado, por ejemplo, cuando se requiere personal calificado en lugares remotos, como un desierto o en el medio de la selva. Y también, por ejemplo, en los proyectos de extracción minera o de hidrocarburos, cuando hay deficiencias o retrasos en los estudios geológicos o de perfectibilidad. Ahora hay que distinguir lo que es la determinación del análisis del retraso que mencionó Claudia, de la determinación de las causas del retraso. El análisis del retraso generalmente determina la ruta crítica, es decir, qué actividades estaban en retraso en un momento determinado. Por ejemplo, nos va a determinar que la ruta crítica o que el retraso crítico en un determinado momento estaba en la erección de tuberías en una determinada parte de la obra. Pero no nos indica si fue por falta de materiales, si fue por falta de instrucciones, si fue por otra causa. La determinación de las causas del retraso es fundamental para determinar la responsabilidad por retraso, ya que nos va a demostrar quién causó el retraso. Por ejemplo, si el retraso se debió a la falta de materiales y los materiales los tenía que suministrar el contratista, significa que el contratista causó el retraso. La determinación de las causas del retraso, por lo general, se determina por el experto en retraso, quien va a hacer un informe suplementario sobre las causas en base a los documentos contractuales, pero en algunos casos también se recurre a expertos técnicos que van a hacer un análisis que va a ir un poco más lejos. Por ejemplo, no van a determinar que la causa del retraso es la soldadura, pero van a analizar si la soldadura debería realizarse con un cierto electrodo o no, de una cierta forma. El uso de expertos técnicos es muy común cuando una de las partes reclama que el retraso fue causado con culpa grave o con dolo, y en ese caso no es suficiente demostrar la causa del retraso en sí, sino que hubo una variación que fue una falta realmente grave. Gracias. Sí. Y Dolores, al hilo de lo que comentabas antes, me ha surgido una pregunta. Últimamente has dicho que una de las principales causas del retraso es el retraso en el suministro de los materiales, lo cual estamos de acuerdo. Últimamente, tanto con la pandemia como con la crisis en los suministros, ha habido muy frecuentemente un retraso en el suministro de los materiales que quizás ni tan siquiera es imputable al constructor. En tu experiencia, ¿has observado una mayor preocupación del constructor en reflejar en los contratos de construcción la cláusula rebus y con el fin de protegerse más frente a las posibles reclamaciones por retraso que traen su última causa en causas no imputables al propio constructor, sino al retraso de otros suministradores?
Evidentemente los constructores están en la intención, después es una cuestión que depende mucho del poder de negociación que tienen las partes, porque por lo general los contratos a los que yo veo son muy desequilibrados y los clientes, los dueños de la obra tienen como más poder de negociación que el contratista al final va a negociar más sobre el precio que sobre las cláusulas esenciales del contrato como la de rebus. Ya, ok. Muchísimas gracias, Dolores. Y me gustaría volver a Claudia, ahora ya que hemos arreglado los problemas técnicos de forma definitiva, para consultarle sobre los retrasos concurrenciales, que supongo que a lo mejor son aquellos que antes has contado que uno acarrea el otro o concurre con el otro, pero me gustaría que nos explicases con mayor detalle a qué se refieren esos retrasos. Claro, gracias. Pues es un poco también al hilo de lo que estaba diciendo Dolores, de quién tiene la culpa de ese retraso. Pues está claro que cuando, como decía, el material lo tiene que proveer el contratista, será culpa del contratista, y si el acceso a la obra lo tiene que dar el cliente y no lo da, pues será culpa del cliente. Pero ¿qué pasa cuando concurren dos eventos de forma simultánea? Uno culpa del cliente y otro culpa del contratista. Entonces, ¿qué pasa con ese retraso que se ha causado como un poquito entre los dos? Entonces, al final es un tema que ocurre más a menudo de lo que parece, porque al fin y al cabo, como decía Lisette antes, durante un proyecto de construcción siempre hay muchos retrasos y al final van ocurriendo cosas a lo largo de todo el proyecto, y es muy común que ocurra esto. Entonces, el mayor problema es, ¿qué ocurre ahí? Hay varias teorías sobre qué es realmente un retraso concurrente, porque están las teorías más puristas que hablan de que realmente las dos causas del retraso sean igual de relevantes. Y hay otras teorías que hablan de retraso concurrente, aunque haya una que se pueda llamar dominante y otro evento que sea menor. Entonces, esto va a venir determinado sobre todo por lo que diga el contrato o por lo que diga la jurisdicción en la que se resuelva esta disputa, ya que hay muchas diferencias, porque, por ejemplo, está el método del apportionment, en el que se determina cuántos días es responsable cada uno de los eventos y se divide de esa manera las consecuencias del retraso. Pero este método, por ejemplo, se utiliza en Escocia, pero no se utiliza en Inglaterra. O hay otra teoría, por ejemplo, que se llama el but-for, que quiere decir, se coge el retraso del contratista y se dice, si se elimina ese evento de retraso, ¿qué hubiera pasado? Y entonces se toman las consecuencias de qué hubiera pasado si no existiera ese retraso. Pero claro, es muy complejo llegar a esa conclusión. O el de la causa dominante, como decía, ¿cuál es la causa dominante? Pues al final tampoco es un tema muy fácil de determinar. Y luego, por otro lado, también hay que diferenciarlo muy claramente del prevention principle, que es cuando el cliente no crea un retraso al contratista porque le está impidiendo hacer algo, y eso no es un retraso concurrente, sino que es una prevención. Por ejemplo, lo que hablaba de no dar acceso a la obra. El contratista se ha visto privado de avanzar por ese retraso del cliente, no es un retraso que sea concurrente. Entonces, pues es un tema que al final va a depender sobre todo del contrato y de la jurisdicción en la que estemos, pero siempre va a ser complejo. Muy bien, gracias, Claudia. Javier, ha llegado tu turno. He visto que has estado esperando pacientemente mientras el resto de conferenciantes exponían su opinión. Todas las opiniones que hemos vertido hasta ahora versan sobre los contratos de construcción en el sector privado, pero a mí me gustaría explicarte si hay alguna diferencia en cuanto a lo que has oído en los contratos de construcción en el sector público, por cuanto que todos sabemos que tú tienes mucha experiencia en los contratos de construcción o de todo tipo con los estados y en los arbitrajes relacionados al mundo de la construcción, en donde una de las partes es el Estado.
Y a mí me gustaría que, por favor, nos ilustrases un poco a la audiencia sobre este concepto del retraso en el mundo de los contratos públicos, así como las vicisitudes o las peculiaridades que puedan acarrear en el mismo. Gracias, Antonio. Gracias a ti y he oído con mucha atención a nuestras compañeras, a las doctoras Lice, Claudia y Dolores. Gracias a los organizadores. Bueno, hay un estudio muy interesante para darle algo de color a esto desde la perspectiva de la data, ¿no? Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre los contratos de construcción en América Latina, donde se llega a la conclusión de que un 66% de las obras civiles, un 32% de los proyectos de edificación y un 24% de las obras públicas en vialidad en América Latina sufren algún tipo de retraso. Y es un estudio no tan antiguo, es del 2018, así que estos temas que bien hemos venido abordando son bastante comunes. Ahora, es decir, un porcentaje alto de prácticamente toda la obra pública latinoamericana tiene algún tipo de retraso. Ahora, estos retrasos se van a deber básicamente a tres causas. Demoras en el pago a los certificadores o fiscalizadores, como se llama en muchos países, que son los entes que a su vez revisan la obra pública, lo cual a su vez genera un retraso en la obra como tal. Es decir, hay un tercero que audita la obra pública, que se llama certificador o fiscalizador, que todos lo conocemos, que al no ser pagado por el contratante, es decir, la entidad pública estatal en América Latina, genera un retraso en la propia obra. Es decir, esto es algo bastante común, producto de la propia ineficiencia de los estados y las administraciones. La segunda causa la segunda causa más frecuente de retraso es el problema de financiamiento del contratante o promotor de la obra pública estatal. Es decir, sean obras medianas o pequeñas, en muchos casos el Estado o el ente público latinoamericano se encuentra en una situación de falta de financiamiento, lo cual genera a su vez un retraso. Y el tercero, que va asociado básicamente a licencias o autorizaciones regulatorias, sean ambientales o no, que tiene que obtener el ente público contratante y que tampoco lo obtiene. Y esto genera a su vez un retraso en el desarrollo de la obra pública. Todas estas causas generan a su vez un problema o un reto para el ente público que se ve obligado a incurrir en costos mayores o que esos costos a su vez generan reclamaciones o necesidades de indemnización bajo cualquiera de las causas que hemos visto previamente por parte de los contratistas. Y esto evidentemente es un problema que en muchos casos, como bien decía Claudia, va a tener que ser analizado con cada una o bajo cada una de las legislaciones aplicables a los distintos contratos de construcción. Específicamente me refiero en obra pública o en concesiones, es decir, en contratos que en América Latina caerían bajo la figura del contrato administrativo o de un contrato regulado bajo el derecho público latinoamericano. Y este es tal vez uno de los grandes retos, ¿no? En el ejercicio ya de este tipo de contratos vamos a ver tal vez dos retos específicos normativos, y yo diría que son los más importantes, y es el primero va a estar asociado efectivamente a las limitaciones de orden público. Muchas legislaciones, y esto ya lo he visto como árbitro, tienen ciertos límites a los ajustes de precio en función de los retrasos o de la forma de contratación, generando unos techos, unos caps que van a generar, digamos, alguna limitación en cuanto al reajuste, sea por retraso o no. También en los reajustes inflacionarios, pero concretamente en los retrasos va a ser un tema que en los distintos países latinoamericanos vamos a tener que ver con frecuencia. El otro reto es esta cada vez más frecuente colisión entre las normas que vienen del soft law, como pueden ser los criterios FIDIC, o la implementación de criterios más de índole anglosajón en contratos que en algún momento van a estar chocando con el derecho público administrativo latinoamericano. Y este es otro de los grandes retos, porque cada vez más frecuentemente, sea por financiamiento internacional
o sea por financiamiento multilateral, estos contratos de construcción incorporan o atraen normas anglosajonas que, digamos, generan una, no necesariamente una contradicción, pero una necesidad de adaptarlas a criterios propios del derecho local latinoamericano, ¿no? Que tienen a su vez formas, digamos, mucho más actuales y más modernas para el análisis de los retrasos en un contrato de obra pública o un contrato de concesión, un contrato de construcción, donde típicamente habrá criterios más antiguos o menos modernos que aquellos provenientes de estas fuentes, ¿no? Sea tanto del soft law, de los multilaterales o de la importación de criterios anglosajones. Y es ahí donde nos vamos a encontrar el día de hoy en un tema. Hay otro aspecto, nada más brevemente, que lo mencionaba Lisette, muy interesante, y es el del origen o de la causa, ¿no? Y ahí, evidentemente, el vínculo causal muy propio del derecho civil latinoamericano, digamos, continental latinoamericano, es importante a efectos de determinar estos orígenes, ¿no? Y bueno, nada más como reflexiones sobre el retraso y sus orígenes y estas dificultades en la obra pública y en el derecho público latinoamericano. Gracias. Pero en general, Javier, y gracias por tu exposición, corrígeme si me equivoco, si tanto en el origen del retraso, la cuantificación del mismo, las causas, no existen grandes diferencias entre lo que se llama una obra pública y lo que es una obra privada. Básicamente, las causas son las mismas, la cuantificación, Sí. también se utilizan expertos, etcétera, etcétera. ¿O ves alguna... Si tuvieses un arbitraje por un tema de un contrato de construcción, por retrasos en contrato de construcción, y el contrario fuese, en vez de un dueño de obra privado, una entidad pública, ¿cambiaría en algo tu estrategia como counsel para...? No realmente. Creo que el origen es el mismo. La cuantificación de daños y perjuicios bajo el derecho civil latinoamericano común debería ser la misma. Deberíamos poder usar las mismas metodologías. Puedes tú encontrar ciertas limitaciones en contratos de obra pública donde hay, por ejemplo, cuantificación por unidades en lugar de precio fijo. Son modalidades distintas. Hay formas de valorar eso de manera diferente o limitaciones en cuanto a la forma en que se ofertó. Y estas sí son temas propios del derecho local que nacen desde la invitación de la oferta, desde los términos de referencia. Por poner un ejemplo, he tenido un caso en otro país latinoamericano donde hubo unas renuncias previas del oferente. Yeah. Sí, y esas peculiaridades van a depender de cada obra y de cada régimen contractual específico. Y ahí el análisis tendrá que hacerse bajo la ley. ¿Son vinculantes esas renuncias previas? ¿O son vinculantes? Bueno, en la medida que el sujeto que se adhiere, y esto es un criterio de derecho administrativo, lo aceptaría, podría ser que sí, evidentemente. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, pero sí, porque él acepta someterse al ámbito del derecho público y renuncia a su esfera natural del derecho privado. Con lo cual, estamos hablando nuevamente de derecho público versus una contratación mercantil tradicional. Con lo cual, el principio del orden público, el derecho público como prevalente y la admisión del sujeto de derecho privado a lo que García Enterría en España habla, ¿no?, de la aceptación de salir de la esfera privada a la pública por parte del sujeto privado, es algo sin duda permisible en cualquier país latinoamericano. Correcto. Gracias, Javier. Perdón. Hemos tratado hasta ahora uno de los puntos objeto de debate, que era el de los retrasos. A mí me gustaría entrar a analizar con la brevedad de plazo de tiempo que nos queda el segundo de los puntos, que es el de los daños, y quizá me gustaría plantearle una pregunta a Dolores. Dolores, ¿cómo se determinan los daños en caso de retraso? Sí,
Gracias, Antonio. Bueno, ya Lisette habló un poco del tema, bastante. Los daños, bueno, cómo se determinan los daños va a depender en primer lugar del contrato. En algunos casos el contrato va a tener una cláusula de penalidades por retraso que va a funcionar como una limitación de responsabilidad y una indemnización tarifada. En ese caso, es muy sencillo, no hacen falta expertos de daños, simplemente el daño es el de la penalidad. Uno puede creer que no va a haber ninguna disputa al respecto, pero por lo general las partes están en desacuerdo sobre cómo determinar las penalidades, por lo general basados en una interpretación contractual. La parte que va a reclamar la penalidad va a tener una interpretación amplia sobre lo que significa, por ejemplo, el valor del contrato, porque por lo general estas cláusulas van a decir 10%, como máximo el 10% del valor del contrato, o 5%, lo que fuere, pero se van a referir a un término y por ahí ese término no está definido, entonces va a haber toda una disputa al respecto. Pero no hace falta, por lo general, un experto en daños. En algunos casos se pueden reclamar costes de prolongación. Estos costes ahí sí es un poco más complejo y técnico y hace falta un experto en daños. Estos costes van a ser costes, por lo general, costes indirectos, costes de gestión, costes, todos los costes, en realidad es el coste que resulta de prolongar el proyecto en el tiempo. Entonces, estos costes incluyen, por ejemplo, gestión, administración, costes generales. Lo que es muy importante es que estos costes sean costes que fueron causados por el retraso y no simplemente costes que el contratista hubiera incurrido de todos modos. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, si el contratista necesitaba alquilar una grúa para instalar una maquinaria pesada por 3 días y ese alquiler lo realizó durante el periodo de retraso, eso no significa que ese coste sea un coste causado por el retraso, porque él hubiera incurrido en ese costo de todos modos. También es importante que estos costes estén alineados con el periodo de retraso crítico y no con todo retraso. Entonces, por eso es la importancia de un experto en este tema. Y por último, por lo general, no se pueden reclamar lucro cesante porque los contratos casi sistemáticamente limitan la responsabilidad y excluyen daños indirectos y lucro cesante. Sin embargo, a pesar de estas cláusulas que son súper claras y no dan lugar a interpretación, en casi todos los casos en los que trabajé se reclamaron ganancias perdidas, se reclamó el lucro cesante, alegando que la cláusula de limitación de responsabilidad no se aplica porque hubo culpa grave o dolo. Claro, sí, es el típico truco para intentar saltarse la limitación contractual, claro. Exactamente. Gracias, Dolores, muy ilustrativo tu exposición sobre los distintos tipos de daño. Lisette, al hilo de lo que comentaba Dolores, ¿por qué no nos explicas, en tu experiencia como counsel, qué tipo de pruebas se aportan o se suelen utilizar a la hora de demostrar la concurrencia de todos esos daños? Supongo que con el contrato y con el informe pericial no bastará, sino que será necesario ilustrar al tribunal arbitral con una amplia variedad de pruebas sobre la existencia real de esos daños que estamos reclamando. Efectivamente, Antonio, así es, y cualquiera que haya estado en un arbitraje de construcción será perfectamente consciente de la gran variedad y cantidad de pruebas que se suelen acompañar. No es que el concepto o los tipos de pruebas que se acompañen en un arbitraje de construcción sean distintos de los que se pueden acompañar a otro tipo de arbitraje, pero sí que es verdad que yo creo que lo que más cambia es la cantidad.
¿Por qué digo la cantidad? Documentos, pues lógicamente hay un sinfín de documentos posibles, desde la fase precontractual, empezando por todos aquellos documentos previos o de la licitación del proyecto, técnicos y no técnicos, documentos generados durante la ejecución del contrato, lo que va desde correos electrónicos, documentos o correspondencia oficial de obra, documentos de actas de reuniones, de todo tipo de reuniones, de todo tipo de comités, e incluso ya documentos generados con posterioridad a la ejecución del contrato, especialmente en aquellos supuestos donde lo que se ha terminado, lo que se discute en el arbitraje, que suele ser lo más habitual, es la terminación del contrato y por lo general motivada por el retraso o no cumplimiento de los plazos por parte del contratista. Lógicamente el análisis de esta documentación es crucial. Los documentos sirven fundamentalmente a los efectos del análisis de las cuestiones fácticas. Pero no son el único tipo de pruebas que se suelen acompañar. Es habitual que en este tipo de arbitrajes se acompañen cantidades también, un sinfín de informes periciales. Dolores antes hablaba de los informes técnicos. Es verdad que por lo general suele haber, voy a decir casi de saque y de partida, dos tipos de informes periciales, el que cuantifica el retraso y el que cuantifica los costes, pero adicionalmente a estos suelen acompañarse otro sinfín de, especialmente en los arbitrajes de mayor complejidad técnica, pues un sinfín de otros expertos, de otros informes periciales elaborados por expertos que analizan cuestiones muy concretas y muy específicas de esos aspectos técnicos. Informes que luego podrán ser o no tenidos en cuenta, especialmente por el experto de retraso, a los efectos de analizar las circunstancias del retraso. Es lógicamente crucial el papel de los peritos en este tipo de arbitrajes. Adicionalmente a esto, bueno, sí me gustaría mencionar, yo creo que todos los que hemos vivido un arbitraje de construcción recordaremos, yo creo que además con horror, la fase de producción de documentos, porque por si no fuera suficiente de la documentación que cada una de las partes quiera voluntariamente acompañar a sus respectivos memoriales, es también muy habitual que exista una fase de producción de documentos. Que es verdad que en determinados contratos, y especialmente a lo mejor del ámbito más público en la obra latinoamericana, a los que se refería Javier, especialmente importante, porque muchas veces el contratista a su vez tiene otros subcontratistas y lógicamente el dueño de la obra no tiene acceso a la documentación del subcontratista, sino es que el contratista voluntariamente la acompaña o es mediante una orden de producción de documentos del tribunal. Y a su vez el contratista también se ve impedido de poder acceder a la documentación entre el dueño de la obra y el cliente final, normalmente ente público, si no es a través de esta fase de producción de documentos. Con lo cual, en este tipo de contratos donde suele haber estos, digamos, esquemas tripartitos, es bastante habitual esta fase de producción de documentos para poder, digamos, obtener los documentos de los otros intervinientes en la cadena. Lógicamente, otro tipo de pruebas pues son los testigos que, de hecho, fundamentalmente, para eso es un testigo, que puedan dar luz sobre todas las cuestiones que se estén discutiendo en el arbitraje. Y por último, y me gustaría referirme a una cosa muy específica del arbitraje de construcción, que posiblemente también habréis vivido, que son lo que se llaman las site visits o inspecciones del lugar de las obras. No es que sea una prueba como tal, pero sí que es un mecanismo muy utilizado y a mi modo de ver muy útil, especialmente en proyectos complejos o de gran envergadura, para ilustrar al tribunal de qué estamos hablando. Entonces es habitual también, sobre todo en un estadio temprano del arbitraje, pactar este tipo de visitas para que el tribunal y las partes puedan ir al sitio, a la obra, al proyecto y ver in situ, tocar, palpar y ver exactamente de qué estamos discutiendo en el arbitraje. Entonces, por resumir, las pruebas que se pueden aportar en este arbitraje no es que sean distintas de las que se pueden aportar en otro tipo de arbitraje,
Sí que es verdad que normalmente, y por la complejidad técnica que implica el arbitraje de construcción, pues suelen acompañarse en mucha mayor medida o volumen. Gracias, Lisette. Vamos un poco mal de tiempo, pero no me gustaría concluir esta charla sin antes plantearle otra pregunta a Claudia y a Javier, que están muy relacionadas la una con la otra y está muy relacionada también con lo que ha dicho Lisette. Claudia, en tu experiencia, ¿cuál es el reto fundamental ante el que se encuentra un abogado que va a representar a un cliente suyo, a un contratista, en una reclamación por retrasos? O que sufre una reclamación por retrasos. Y lo digo porque, al hilo de lo que ha dicho antes Lisette de la importancia de la producción documental, supongo que todos nos hemos encontrado en el escenario de que nuestro cliente no tiene ni medio papel, ¿vale? Para que Eso te iba a decir. que nos apoye, ¿no? Entonces, eso de la gestión documental que suena tan bien, oye, y que todos recomendamos a nuestro constructor, a nuestros clientes, por favor, guárdenlo todo, acredítenlo todo, en la práctica no existe, porque si hay un sector donde no guardan ni medio papel, es en el de la construcción. Entonces, ¿cuál es, en tu opinión, el principal reto como counsel? Y luego me gustaría plantear la misma pregunta a Javier. ¿Cuál es el principal reto como árbitro en estos arbitrajes de construcción? No disponemos de mucho tiempo, desgraciadamente, por lo que os pido, por favor, un poquito de comprensión. Vale, sí, brevemente es solo, vamos, sobre todo eso que estabas diciendo, al final tú realmente cuando vas a presentar una reclamación, vas a comenzar un arbitraje y quieres reclamar una extensión de plazo y también unos costes adicionales, el cliente encima, además te viene normalmente muy convencido de que tiene toda la razón del mundo y de lo malo que ha sido la otra parte, pero a la hora de la verdad, pues como bien decía al ver el tema del análisis de retraso, es muy necesario tener esos documentos que prueben cómo ha ido aconteciendo todo en la obra. Y si no tenemos esos documentos, es muy difícil probar, como decía Lisette, pues los testigos pueden ser un buen arma en ese tipo de casos en los que no se tienen documentos, pero es verdad que es vamos, prácticamente imposible a veces, aunque es verdad que también he de decir que con lo que me he encontrado, por ejemplo, hace muy poco, es con que mi cliente tenía pocos documentos, pero la parte contraria tenía menos todavía. Entonces, hay veces que se compensa un poco la balanza y que, pues bueno, Y que merece la pena no la salimos lucha. perdiendo, por lo menos, sí. Exacto. Gracias, Claudia. Y Javier, por favor, desde la perspectiva del árbitro, ¿cuáles crees tú que son los principales retos que se encuentran en este tipo de arbitrajes de construcción? Gracias, Antonio. Me voy a referir nuevamente a un informe, que es el informe de la Comisión de la CCI del 2019 sobre arbitrajes de la industria de la construcción. Concretamente, la CCI enuncia 3 retos, te diría yo. Voy a referirme tal vez a 2 por el tiempo. El primero, el expediente, la dificultad del manejo de un buen expediente. Un arbitraje robusto es un arbitraje con un expediente sólido, pero en la industria de la construcción es muy difícil y muchos de los árbitros se encuentran con expedientes, digamos, diminutos, frágiles, con poca información. Y este es uno de los grandes problemas, como bien decía Claudia, desde el lado de counsel, pero los árbitros sufrimos de eso. El segundo va a ser, tal vez el segundo reto de los árbitros va a estar asociado a la existencia probablemente de dispute boards en curso con asuntos no resueltos que se llevan a arbitraje o que están ongoing, ¿no? Y ese tal vez es otro de los problemas que resalta el informe de la comisión. Y el tercero es el conflicto entre el derecho anglosajón y el derecho civil continental, donde hay o árbitros que no lo conocen o partes o contratos que tienen estas combinaciones. Yo diría que esos son los 3 retos de los árbitros a criterio de la CCI y que, bueno, creo que son los que veníamos comentando. ¿Por Así que, ese bueno, orden los pondrías? ¿Por ese orden de y yo importancia? te diría que el más sensible es el tema documental, los expedientes. Ya, ok. Bueno, por desgracia nos hemos ido ya del tiempo que se nos había concedido. Se nos ha quedado un montón de preguntas en el tintero y
Espero haber sido equitativo en el reparto del tiempo y de las preguntas entre todos los speakers. Doy las gracias de nuevo a la organización y cedo la palabra a mis compañeros de la organización para que retomen y concluyan esta mesa. Muchas gracias a todos los conferenciantes. Gracias Javier, Claudia, Dolores, Lisette. Muchas gracias. Me ha encantado. Gracias a ti, Antonio. Me ha encantado de verdad todas vuestras presentaciones. Está claro que sois grandes expertos y expertas en el mundo del arbitraje de la construcción y he aprendido mucho con esta sesión. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias a todas. Todos. Gracias. Nosotros nos Gracias. salimos ya, creo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.